Obrera Boliviana, entre ellos Tamito, Guillermo, el ex secretario de Cultura, Alberto Ichazú, compañeros del actual Comité Ejecutivo de la Federación de Mineros, compañeros trabajadores que en esta oportunidad se han hecho presentes en este acto de homenaje. Este lugar se convierte en un punto por el cual se puede medir en qué nivel se encuentra el país. A este lugar los trabajadores mineros hemos ingresado como tales solamente en los momentos en los que el pueblo ha triunfado. Eso ocurre cuando la Central Obrera Boliviana realiza su primer Congreso Nacional y se inaugura en este lugar. Eran los tiempos en los que los mineros derrotan militarmente al ejército y todas las calles se siembran de milicianos armados que eran quienes cuidaban esa insurrección. Y es por esa razón que el primer Congreso Nacional de la Central Obrera Boliviana se realiza acá para legitimar, si se quiere, la organización de los trabajadores. Otro momento fue el de la Asamblea Popular, en el que, en un periodo en el que no había parlamento y esto estaba con candado, los trabajadores decidieron realizar acá las primeras sesiones de la Asamblea Popular a la cabeza del compañero Juan Lechín Oquendo. En otras oportunidades en las que conversábamos con Guillermo y también con el presidente del Senado, fue, por ejemplo, cuando el pueblo boliviano logra derrotar en las calles a la dictadura de Natuch Puch. Y el debate, la negociación para ver de qué manera se organiza el gobierno, se realiza en este lugar. Esa tercera fila es el lugar donde están el compañero Lechín, Víctor López, Simón y otros. Y al otro lado, las Fuerzas Armadas. Y este tiene más o menos esa connotación, porque quiere decir que los trabajadores no estamos fuera de los órganos del poder y podemos nosotros ingresar a este lugar ya no para debatir, sino para ser homenajeados. Sin embargo, ese homenaje no puede hacernos olvidar de ese lugar donde se funda la Federación de Mineros, el distrito minero de Huanuni. Eran tiempos en los que no había comisión sindical. Eran tiempos en los que se atrevían a ser dirigentes, la empresa podía retirarlos. Es así que en el archivo del Alto existen los radiogramas de la compañía Aramayo, que está instruyendo el retiro de los delegados de Chorolque. Y por eso, ese Congreso no se hace como una especie de expresión en el que el gobierno nos está dando la posibilidad de organizarnos. No, sino más bien
es la expresión de que el movimiento sindical boliviano, de que los trabajadores han llegado a un nivel tal en el que pueden organizarse de manera autónoma y como ellos quieren. Y por esa razón, compañeros como Emilio Carvajal, como Lechín, como Nicolás Bernal, no deben ser olvidados, porque estamos hablando de los caudillos de la insurrección de 1952. Estamos hablando de los caudillos que toman por asalto el polvorín de la compañía Aramayo de Minas para enfrentarse con las fuerzas represivas. Estamos hablando de nuestro querido compañero Natalio Mamani. Nosotros ignoramos de quiénes sean estos hombres. Sin embargo, en este lugar estamos nosotros sentados y recibiendo el homenaje del Poder Legislativo gracias a la fortaleza espiritual de esos compañeros que dieron el paso para fundar la gloriosa Federación de Mineros. El compañero Montes señaló que la Federación de Mineros nunca estuvo al margen de la lucha política. Y eso no porque nosotros nos proclamamos desprejuiciados y con una conciencia política desarrollada. No, simplemente porque éramos hombres y mujeres hechos de carne y hueso. Porque si hay alguna diferencia entre los animales y los seres humanos, Aristóteles decía, es de que los seres humanos son hombres políticos. Y esto hizo que la Federación de Mineros le pusiera el ojo a una reivindicación esencial, la defensa de los recursos naturales que habían en las minas. Esos recursos naturales habían logrado transformar el planeta. Europa seguramente hubiese sido la Europa de ahora, pero 500 años después de lo que fue en esa época. Porque la revolución de los precios que se dio en ese continente se debía fundamentalmente a la explotación de las minas que están ahí ahora ubicadas en territorio boliviano. Esas minas dieron origen a las fortunas más grandes del planeta. Patiño era considerado el rey del estaño porque era el segundo hombre más poderoso del mundo después de Rockefeller. Esto significa de que la minería no solamente es un pilar del desarrollo económico boliviano, es uno de los recursos con los que los pueblos pueden crecer. Y en este momento los mineros debemos tomar conciencia de que este es un proceso de cambio importante. Tenemos control del 100% sobre los recursos hidrocarburíferos. Nosotros decidimos qué se debe hacer con la utilidad de los hidrocarburos. Pero no ocurre lo mismo con la minería. La triste realidad es de que los bolivianos tenemos control sobre un 7 u 8% del total de lo que se explota en Bolivia. El 5 o el 6% la Comibol y ENAF el 2 o el 3%.
A veces se llenan la boca algunos y dicen que tienen control de la minería. Esos que tienen control de la minería no viven en Bolivia. Viven allende de nuestras fronteras. Ellos son los representantes de lo que llamamos imperialismo. En Bolivia, 4 empresas extranjeras tienen control de casi un 60% de lo que produce como minerales Bolivia. San Cristóbal, San Bartolomé, la Exfonsul y la Pan American Silver. Que estamos hablando de empresas japonesas, de empresas canadienses, de empresas norteamericanas, de empresas transnacionales. Y la pregunta es, si somos un país soberano y libre que controla sus hidrocarburos, que controla su actividad comercial, somos soberanos en minería, entonces, ¿cuál es el papel en este momento de nuestra gloriosa Federación de Mineros? No podemos nosotros tolerar de que los recursos mineros que deben servir para desarrollar al país estén en manos de otros. Y por esa razón, los mineros bolivianos ahora tienen un desafío al frente. Deben destruir toda la estructura organizativa y legal que el bonismo nos ha dejado de herencia. Tenemos la obligación de destituir en la minería la necesidad de imponer la soberanía y un desarrollo nacional propio en el que los bolivianos seamos los únicos dueños de lo que nos pertenece. Y esto, compañeros, lo estoy diciendo por una razón. Si los mineros somos conscientes de que este país colonial en el siglo XVI y XVII fue derrotado por el trabajador de las minas, si somos conscientes de que la consigna de los Katari, de Dámaso, de Nicolás, de esos hombres que se levantaron en el norte de Potosí, era Huayuchu Mita, que estaban reivindicando. La mita no se daba en cualquier lugar, la mita se daba solo en las minas. Entonces, ¿contra qué poder estábamos peleando en la colonia? Contra el poder que se había impuesto para tener dominio sobre los recursos naturales. Los mineros, ¿por qué protagonizaron la insurrección del 52? Para nacionalizar las minas. Y la nacionalización de las minas es la única medida del 52 que rompe con todos los planes que había tenido hasta ese momento el movimentismo y el imperialismo imperante en el mundo. Eran tiempos del keynesianismo. Las nacionalizaciones se habían dado en el Brasil con Getúlio Vargas, en México, en la Argentina, en el Perú, en todo el planeta. Pero en Bolivia los mineros rompieron con el molde. Y por esa razón, desde que nacionalizamos las minas se convertirán en el centro de la lucha política en este país, porque no habrá un solo hombre ni una sola mujer que no se pronuncie
con referencia a la nacionalización, porque unos quieren romper las conquistas del 52 y otros quieren defenderla. Por eso, compañeros, los mineros idearon el control obrero. Por eso ideamos la cogestión obrera. No era para apoderarnos nosotros de los recursos naturales, era para cuidar las minas en provecho del país. Y ahora nos toca, compañeros, luchar para que los recursos mineros se conviertan otra vez en el pilar central del desarrollo nacional. Y acá hay que dejar en claro algunas cosas. No es cierto que Bolivia tenga hartas empresas estratégicas, porque generalmente se confunde y se dice que la leche Pil es empresa estratégica, que Cartón Pol es empresa estratégica. Lo estratégico no es lo estatal, no tiene nada que ver. Lo estratégico es aquel factor sin el cual no logramos el objetivo esencial, que en este momento para los bolivianos es la reconstrucción de la economía boliviana. Y eso quiere decir que debemos preguntarnos si nosotros no tomamos leche un día, una semana, un mes, un año, ¿moriremos? Si desaparece Cartón Pol, desaparecerá Bolivia. Pero si YPFB deja de pagar impuestos solo una semana, ¿qué pasaría? Morimos. Y compañeros, el otro sector es la minería. Y hemos dicho que ese sector estratégico está controlado por el poder transnacional. A ese poder transnacional debemos enfrentarnos. A ellos debemos derrotarlos y de ellos debemos rescatar nuestras minas, nuestros yacimientos mineros y entregarlos al país. Y aquí que no me vengan con el cuento de que son 180.000, que sean $500.000. Si le pagan el 1% de lo que explotan, están pagando menos que el GONI, porque el GONI pagaba el 3%. Y por eso nosotros debemos decir, si las minas son de los bolivianos, debe servir todo su excedente para desarrollar al país y no para enriquecer solo a unas cuantas personas. Y por eso, compañeros, la Federación de Mineros está siendo reconocida en este momento no porque es un adorno en el país, sino porque es la gloriosa Federación de Mineros. Y no va a ser gloriosa si no sigue siendo lo que fue en la década del 40. No será gloriosa si no hace lo que hizo en la década del 50, en la del 60 y 70. Y por eso ahora, compañeros, los mineros de ahora deben hacer el honor a sus progenitores, muchos de los cuales ya no están con nosotros. Gloria a ellos y viva la Federación de Mineros.
gracias